Hola, muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida para a esta webinar en donde vamos a hablar del cumplimiento del padrón de importadores y vamos a analizar las causales por las que una empresa puede dejar o puede ser bajada del padrón de importadores y exportadores. Es un tema, me parece, muy importante que debemos de tener todos con mucho cuidado porque si cumplimos con todos los requisitos, nos vamos a ahorrar tiempo, esfuerzo y costos. Está, de tal manera que yo agradezco mucho a Bárbara y a Francisco Méndez que nos apoyen dando esta plática que creo que va a ser de mucho beneficio para todos ustedes. Y sin más, para empezar ya con esta interesante plática, le doy la palabra a Francisco Méndez. Muchísimas gracias, Fernando. Bienvenidos sean todos a este webinar. Como comenta Fernando, es de gran interés para muchas empresas el conocer las causales de suspensión o baja del padrón de importadores, tanto general como sectorial, que de alguna forma en los últimos meses se viene incrementando mucho esta práctica en donde muchas empresas cada vez se encuentran con la suspensión de su padrón de importadores y eso les viene a complicar mucho su operación aduanera en cuanto a costos y tiempos para sus despachos. Entonces, en esta ocasión nos acompaña una experta que es Bárbara González, que es muy cercana a Comce desde siempre, desde que estuvo de alguna forma participando muchos años dentro de la propia administración pública. Pero antes de tener el honor de presentarla, me permito presentarles a ustedes el video institucional de Comce. Bien, bueno, pues aquí tenemos el gusto de presentarles en esta ocasión a Bárbara González Forastieri, eh, que es egresada de la Facultad de Derecho en la UNAM, con especialidad en técnicas aduaneras internacionales,
por la Japan International Cooperation Agency en Japón, así como diversos diplomados en comercio exterior y administración directiva. Tiene 25 años de experiencia en materia de comercio exterior. Se desempeñó 12 años en diversos cargos en Administración General de Aduanas. Entre ellos centralizó la glosa aduanera, así como participó en el establecimiento de riesgos en lo que es la auditoría de comercio exterior, así como en la iniciativa privada. También se desempeñó 9 años como responsable del comercio exterior, cumplimiento aduanero, seguridad de productos y la calidad textil en Walmart, México y Centroamérica. Ha también participado en diversas estrategias internacionales, en la expansión con Centroamérica y en los lineamientos del compliance con diversos países. Participó como administrador general adjunta de incentivos fiscales y comercio exterior en lo que es el área de las zonas económicas especiales de la Secretaría de Hacienda. Ha impartido diversos y múltiples diplomados, talleres en materia aduanera, en el IMEF o Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, en el propio Consejo Mexicano de Comercio Exterior, en lo que es la Organización de Estados Americanos, en cámaras de comercio internacionales, en la ANTAD, en la Escuela Libre de Derecho, en Newman Marcus, así como en la Cámara de Comercio Internacional, llevando a cabo seminarios de auditoría preventiva, valoración aduanera y cumplimiento aduanero. Desde hace 5 años se encuentra como consultora de comercio exterior, asesora y parte del Comité de Auditoría de Empresas Logísticas. Actualmente se desempeña como parte del despacho GRBM, Global Business and Custom Solutions, asesorando en múltiples temas jurídicos a diversas empresas, así como cámaras de industrias en esta materia de comercio exterior. De igual forma, comentarles que la forma de participar, en la parte baja de su pantalla viene una casilla para las preguntas y que ahí nos puedan compartir sus inquietudes, planteamientos u opiniones respecto a este gran tema. Y bueno, sin más, le agradezco mucho su tiempo a Bárbara. Muchas gracias, Bárbara, por tu tiempo. Gracias. De compartir a bien tus conocimientos y toda tu experiencia en esta materia, y que de alguna forma nos compartas, pues, además de cuáles son las diferentes causales de cancelación, cuáles serían tus estrategias, recomendaciones a bien que se debe de considerar dentro de las organizaciones para, sobre todo, verlo de forma preventiva, ¿no? Y no caer en este tipo de situaciones. Muchas gracias. Adelante, Bárbara. Pues muchas gracias. Gracias a todos. Gracias al COMSE, como siempre, por invitarme. Es un honor estar con ustedes, Fernando, Pati, Francisco y todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Pues bueno, el tema de hoy es un tema complicado porque hay que tener siempre continuidad en la revisión de nuestro padrón de importadores y en muchos ámbitos que están relacionados con el padrón. En esta presentación, pues vamos a platicar de las causales, pero me gustaría mucho comentarlas. Digo, están en las reglas, las vamos a comentar, pero enfocarnos mucho en la parte preventiva, pues para que no tengamos problemas de pronto y tener una emergencia y no poder importar. En mi experiencia hemos tenido recientemente varios casos por múltiples causales. Entonces, bueno, pues la idea es poderles apoyar en que tengan esa prevención, en que se organicen al interior de sus empresas para evitar cualquiera de estas situaciones. Pues bueno, el objetivo es que tengan estas herramientas y que pues esperemos les sean útiles para poderlas implementar en sus procesos. Desde mi punto de vista, todo este tema hay que tenerlo como en un enfoque de qué voy a meter en mis procedimientos, en dónde tengo puntos de riesgo, en dónde hay puntos que a lo mejor los tenemos descuidados por tanta operación o por el día a día. Entonces, bueno, pues esa es la idea.
Y bueno, empezando con los importadores, que ustedes saben, pues tienen ciertas obligaciones conforme a la ley aduanera, como los sistemas de control de inventarios, contar con documentación e información para comprobar el origen de la mercancía, tener manifestación de valor, estar inscritos en el padrón de importadores, que es donde surge el tema de las obligaciones. Entonces, en el artículo 59, fracción cuarta, encontramos que estar inscrito en el padrón de importadores es una de sus obligaciones, y en su caso en el padrón de específico o en el padrón de exportadores sectorial. Y desde aquí ya empieza lo más importante desde mi punto de vista para el padrón de importadores, porque desde aquí ya empieza todo. Aquí se establece, para lo cual deberán encontrarse al corriente el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y acreditar ante las autoridades que se encuentran inscritos en el RFC. Esto es de las cosas más importantes que tenemos que cuidar para que no nos vaya a pasar ninguna situación en el padrón de importadores. Y bueno, pues, ¿cuál es la naturaleza del padrón? El padrón, pues, es una obligación para poder tener acceso al sistema, a las importaciones, al SEA. Si no tenemos el padrón y no estamos en él, no vamos a poder operar. Es una formalidad sine qua non, no se puede cumplir el despacho aduanero. Si no tengo esta formalidad con las excepciones que están establecidas en la ley, para aquellos casos que no requieres padrón, pues no vas a poder importar. Se trata de un requisito legal y por lo tanto es obligatorio, no es opcional y no es declarativo, es un requisito legal. Implica esto, está relacionado con las obligaciones fiscales y aduaneras. Esta es la parte que hay que tener como central, ¿no? Todas las obligaciones fiscales y aduaneras. Implica un seguimiento constante y permanente del cumplimiento de las obligaciones. Todas ellas deben de ser cumplidas en todo momento por todos los equipos, y esto implica mucha comunicación al interior de las empresas. Se trata de un requisito legal de cumplimiento continuo, no es un requisito que hoy cumplí y me desentiendo, tengo que estar cumpliendo y revisando todo el tiempo. Pero también es un medio de control preventivo para las importaciones. Entonces, este es el gran tema del padrón de importadores. No es solamente es un requisito. Y de alguna manera, pues sí es importante. ¿Por qué? Pues porque la autoridad tiene que saber con quién está tratando, ¿no? Quién es el sujeto que va a importar, dónde está, a qué se dedica, dónde está su domicilio, si realmente existe, y el tema de sus obligaciones fiscales. Hasta ahí es para el padrón de importadores. Si ya vas a querer un sectorial, pues entonces vas a tener que acreditar que eres un importador cumplido y que cumples con todos los requisitos que se establecen para los sectoriales, que cada uno tiene sus propios requisitos. Pero también es un medio electrónico de fiscalización. ¿Por qué? Pues porque leyendo todo tu cumplimiento va a estar relacionado con tus obligaciones, y la autoridad pues va a poder tener acceso a toda esa información y para poder determinar qué corresponde en el tema de llevar a cabo y ejercer sus facultades de comprobación. Pero de entrada, pues si la autoridad detecta algo grave, te va a bajar el switch y ya no vas a poder importar, y entonces pues ejercerá otras acciones, ¿no? Entonces, de ahí la naturaleza del padrón. Ay, perdón. Bueno, este es el marco legal, que esta presentación pues ya se las harán llegar a las empresas que lo requieran, y bueno, aquí tienen todo el marco legal. Esa es la parte en la que a lo mejor no me quisiera detener mucho, la parte legal, porque además, para hacerla más dinámica, que platiquemos de las cosas más importantes de la prevención. Aquí hay un punto importante que, como ustedes recordarán, hace muchos años, pues había muchísimos padrones sectoriales, estaba el padrón, estaban muchísimos. Resulta que se emite y se expide un decreto por el cual se otorgan facilidades administrativas en materia aduanera en el 2008, en el que se establece que se eximen los importadores. Bueno, perdón, este decreto buscaba facilidades en materia de comercio exterior, ¿no? Entonces se eliminaron muchos temas en los que estaban obligados los importadores, y entre ellos se exime a los importadores de las obligaciones siguientes, y en la fracción segunda se establece y está vigente, es
inscribirse al padrón de importadores de sectores específicos, excepto cuando se trate de importación de mercancía que pueda representar un riesgo en materia de salud pública y seguridad nacional. Bueno, pues entonces se eliminan los sectoriales. Había un sectorial hasta de regalos. Entonces, no sé, la verdad, cuáles eran los regalos, pero era un sectorial de regalos. Entonces, se eliminan y de pronto, con base en el tema de seguridad nacional y salud pública, se empiezan a establecer sectores, pero también se emite un decreto que establece medidas para la productividad, competitividad y combate a las prácticas de subvaluación. Si ustedes se dan cuenta, no podría haber entrado en el otro decreto porque no era un tema de seguridad nacional ni salud pública, sino que se emite este decreto con el cual se establece que por un tema de productividad, competitividad y combate a las prácticas de subvaluación, que pues sí, realmente había varias, se establece prever sectores específicos. Y de ahí también está el de calzado, empiezan a surgir nuevamente los sectores específicos. Entonces, bueno, de ahí para acá empiezan a surgir otra vez y cada uno con sus ciertos requisitos de cumplimiento. Los padrones de importadores específicos, pues no son estos sectores los que actualmente están, y el de exportadores sectorial, aquí también se establece. Ahora, las excepciones para no estar inscrito en el padrón, pues son varias. En general, no está esto hecho para importaciones de grandes volúmenes, son excepcionales, son para apoyar en algunos casos, por ejemplo, aparatos ortopédicos, a las misiones diplomáticas, las que retornan al país, las importadas temporalmente o las destinadas para exposición y venta en depósito fiscal, las efectuadas por pasajeros, vehículos nuevos, en fin. Estas están establecidas pues para así crear una facilidad y no que en todos los casos tengas que cumplir con este padrón, que más bien está diseñado para saber quién es el padrón, quién es el importador, quién es la persona física o moral que va a importar y qué destino le va a dar la mercancía y puedas tener elementos para auditar a esa empresa. ¿Qué pasa con las empresas que no actúan correctamente? Pues esto es muy importante porque las empresas que no actúan correctamente, pues pueden inscribirse al padrón, efectuar actos irregulares y desaparecen, ¿no? No tenían un domicilio o lo tenían y desaparecen, y entonces se crea una nueva empresa y vuelven a cometer irregularidades, mientras que las empresas están gastando muchos recursos en hacer su operación lícitamente, pues están perdiendo por ese tipo de empresas. Entonces, pues ese es el fin también de poder controlar a los importadores. O sea, no todo es malo. Esto también nos ayuda muchísimo a controlar que cualquier empresa importe, no pague, busque un esquema y desaparezca. Entonces, por ello también existen muchas reglas que lo que hacen es justamente evitar que esto suceda y relaciona a las empresas a través de sus socios, accionistas, etcétera, que si se crea una nueva, pues esa tampoco pueda importar si está de baja esta. Y bueno, ahorita más adelante lo veremos, pero así hay muchas reglas que lo que están haciendo también, de alguna manera, es preservar y cuidar a los padrones, a las empresas formalmente establecidas, que pagan sus impuestos y que están ahí. O a las empresas pequeñas que también están haciendo, están tratando de hacer esto correctamente. Por supuesto que la carga administrativa es muchísima, por supuesto que hay muchas de las causales que en mi opinión pudieran ser causales que pudieran revisarse con la autoridad, que hubiera un plazo para que no te dieran de baja y que pudieras revisar y dar cumplimiento a lo que hubieran detectado incorrecto, pero bueno, como estamos ahora es así, y bueno, esto es como ahora operamos. Dentro de los requisitos para inscribirse al padrón de importadores y a los sectores específicos, encontramos las fichas de trámite, las 5 y las 6 para sectores específicos,
Y pues son importantísimas las de sectores específicos porque, como les decía, todos esos requisitos para que te puedan dar la autorización tienen que ser cumplidos. Pero además no se trata solamente de unos requisitos. Esas son causales que, aunque no estén en las reglas, te pudieran dar de baja por no estar cumpliendo con todas esas requisitos que tenías que haber cumplido inicialmente. Entonces, todo lo que implica la inscripción y cumplir con esos requisitos implica continuidad en su supervisión. No solamente las causales, sino estas, todas las que se refieran a cada uno de los requisitos. La inscripción al padrón de importadores, bueno, vamos a ver aquí algunas palabras que ya no existen ni cuadran porque están algunas dentro del reglamento de la ley aduanera y ha habido varias modificaciones, pero volvemos a lo mismo. Desde que estábamos viendo el 59, ahora nos vamos al 82 del reglamento, volvemos a insistir, es estar inscrito y activo en el Registro Federal de Contribuyentes, contar con firma electrónica avanzada, que la e-firma, presentar la constancia y cumplimiento de obligaciones fiscales y los demás requisitos que las reglas establezcan. Aquí la ficha de trámite nos vuelve a decir lo mismo. En general, estar al corriente, el domicilio fiscal debe encontrarse como localizado en el RFC o en proceso de validación, el estatus de buzón tributario debe encontrarse como validado y contar con un agente aduanal apoderado, representante o agencia que realiza sus operaciones de comercio exterior en cumplimiento con la obligación prevista en el 59 y no encontrarse en el listado de empresas publicadas en el SAT en términos del 69-69B. Si vemos, para el padrón de importadores, entonces, ¿qué es lo más importante? Hacia el interior de una empresa, si nos vamos a dar de alta, el área de importaciones pues tiene que estar muy relacionada con su área fiscal, que generalmente no son las mismas. Y lo mismo con su área legal. Porque desde aquí ya empezamos a ver que hay temas que van viendo cada área en una empresa muy chiquita o en una empresa muy grande, que no tienes acceso a esa información si tú estás en un área logística o en un área de importaciones, que el área fiscal no te va a dar tal vez información que es sensible. Pero entonces, desde que determinas ser importador e inscribirte al padrón, entonces desde ahí tienes que empezar a hacer un proceso, un procedimiento, una política y una situación que le permita a la empresa establecer a cada quien qué le va a corresponder. Que si el área fiscal va a generar esta parte, pues va a contar con su e-firma, la misma va a tener que estar vigente todo el tiempo, algo que, por ejemplo, el área logística pues no es su responsabilidad estar viendo si está vigente o no la e-firma, si el buzón está validado. Entonces, eso le permitiría a la empresa generar responsabilidades, establecer todas las medidas preventivas para que esto siempre esté funcionando. Y bueno, en el momento que te inscribes al padrón, y bueno, muchos de ustedes seguramente ya están inscritos, pero si se va a hacer un movimiento, si se va a dar un nuevo sectorial, si se van a reincorporar. El tema de la inscripción es otro tema, porque el tema de hacer todo en línea, que tiene además sus guías de trámite, que la verdad, pues ya que las estudiaste mucho y ya que lo hiciste personalmente, muchas veces empiezas a entender muchas cosas, pues es complejo, porque si te equivocas en en algún punto, en alguna cuestión, en algún nombre de un archivo, no te lo van a dar de alta. Entonces, pues es muy importante que cuando se haga esto, se bajen y se obtengan todas las guías y se haga con el mayor cuidado y se revise por 3 ojos, porque si te equivocas en algo, te lo van a rechazar. Entonces, bueno, esto es para evitar que te lo rechacen y otra vez y otra vez. Entonces, bueno, ahí será muy, muy importante ver todos los archivos. Aquí, por ejemplo, ¿no? Dice, si va, información adicional. Esto está en la página del SAT, ahorita les pongo la página. Si vas a adjuntar documentación, debe estar digitalizada en esta extensión, no debe de pasar este máximo, no debes de repetir los nombres de los archivos, si los repites ya no te lo. O sea, este tipo de situaciones, pues sí vuelven complejo el padrón, porque por un tema sí pudiera
pudiera estarse perdiendo mucho tiempo para una empresa que quiere reincorporarse, etc. Pero bueno, pues todo esto, la razón es que todo se queda electrónico y que así ellos lo pueden revisar. Aquí está una liga en donde están y donde las podrán encontrar, estas guías, y aquí está la página del SAT donde viene todo esto, ¿no? Cómo se hace, etc. Que la verdad también es, pues, también se vuelve fácil el que sea electrónico, ¿no? El problema es generar todo esto, y si no sabes nada de informática, pues es donde vuelve un problema, como yo, por ejemplo. Y bueno, ¿en qué casos no procede la inscripción? Cuando el contribuyente presenta irregularidades o inconsistencias en el Registro Federal de Contribuyentes, cuando los contribuyentes al fusionarse o escindirse desaparezcan del Registro Federal de Contribuyentes, cuando cambien su denominación o razón social y no actualicen su situación en el padrón de importadores, o por resolución firme de estos artículos de la ley aduanera y las demás. Entonces, nuevamente, temas de RFC, de sociedades, de todas esas actuaciones que no tiene el área logística. Y bueno, en la suspensión del padrón de importadores establece el artículo 84 lo mismo, ¿no? Que presentes irregularidades en el RFC y lo mismo vuelve a decir. Entonces, bueno, las causales de suspensión, ahorita estábamos viendo, contándolas, son 56. La verdad es que están en las reglas, en la regla 133. No les voy a poner la fracción porque ni vamos a ahondar en todos porque son demasiadas. Lo que me gustaría es que las veamos, las agrupé por obligaciones fiscales, por cuestiones de ley aduanera, por propiedad industrial, IMEX y otros aspectos. A lo mejor algunos me dirán que algunas tendrían que ir en otras, pero bueno, traté de hacerlo así para que sea más sencillo. Entre las causales de suspensión en los padrones, de los padrones en relación con obligaciones fiscales, que aquí es donde empiezan estas relaciones que deben establecerse entre las áreas, pues las relacionadas con el RFC, obligaciones fiscales, facultades de comprobación y créditos fiscales. Las relacionadas con el RFC, pues que el contribuyente presente aviso de suspensión de actividades del RFC o cancelación, que no presente aviso de apertura y cierre de establecimientos en los que almacene la mercancía, que realice cambio de domicilio o realice el cambio después del inicio de facultades, o que no estén localizados en su domicilio fiscal o no reúna las características del artículo 10. Aquí, perdón, regreso. Aquí, de entrada, hay muchas cosas que surgen de esto, porque no solamente está relacionada al área fiscal. ¿Qué pasa? De pronto una empresa abre una bodega, una sucursal o tiene otro domicilio que no ha dado de alta en el RFC, pero utiliza ese domicilio. Entonces, hay que tener muchísima precaución de que todos los establecimientos, todos los domicilios estén dados de alta y estén en el padrón de importadores. Que si hacen un cambio de domicilio, pues también que todo esto se notifique al interior de la empresa para que no haya problemas contra la información que tienes en el pedimento, en los documentos anexos al pedimento, en cualquier documento relacionado con la importación, porque te podría afectar que ese domicilio no esté ahí. Ahora, una de las cuestiones que pasan muy frecuentemente es que cuando se hace una visita para revisar un domicilio o verificar un domicilio, pues tanto en empresas chiquitas, grandes o incluso personas físicas, ¿qué pasa? Que a veces llegan al lobby o a la recepción de una empresa o de un edificio donde vive una persona física, y el policía a lo mejor ese día acaba de entrar o pasó algo y dice, no, pues yo no sé. O porque además preguntan por la razón social y no por el nombre comercial de la empresa. Entonces, el nombre comercial que todo el mundo conoce, que sale en la televisión o etcétera, pues cuando lo ve ahí, el señor que está en la puerta dice, no, aquí no es. Y entonces resulta que no acreditan el domicilio, y créanme que pasa muy frecuentemente que por este motivo se dan de baja del padrón, y me ha tocado verlos varios.
Entonces, sí es, de verdad, este tema tan pequeñito es importantísimo ver con las personas que atienden a las empresas, que sepan esto, que conozcan de la materia del padrón, que sepan que debe haber ahí alguien que sepa cuáles son las razones sociales que manejan, porque pues a veces se manejan varias razones sociales, y que si van a hacer una visita, pues esto se pueda atender la visita, o que de plano, si ven un requerimiento del SAT, pues den aviso al área correspondiente para que atienda las visitas, lo mismo que con una persona física. Y bueno, los avisos ante el RFC, pues de acuerdo al artículo 29 del reglamento del Código Fiscal, son todos estos. Entonces, todos estos avisos pues siempre tienen que estar al día para evitar problemas. Ahora, la ficha 6 de requisitos específicos y generales, aquí habla de la relación que contenga el nombre completo y la clave del RFC válida de los socios, accionistas y representantes de la empresa. La relación de bodegas, del domicilio de bodegas y sucursales donde mantendrán la mercancía importada. Dichos domicilios deben encontrarse en el RFC. Entonces venimos otra vez. Ese requisito que está en la ficha también es un requisito por el cual te pueden dar de baja del padrón. Aquí vemos en el tema de los sectores específicos, de los padrones sectoriales, sectores específicos, perdón, de pronto hablo con los diferentes nombres que tenían la regla antes, pero bueno, aquí vemos que habla también de que contenga el nombre completo y la clave del RFC válida de los socios, accionistas y representantes legales actuales de la empresa, conforme a lo que se tenga sentado en las actas protocolizadas ante fedatario público. O en caso de tener socios accionistas extranjeros, anexar el comprobante del aviso, a que se refiere el 27 del Código Fiscal. Aquí hay que tener muchísimo cuidado. Creo que todos vimos hace unos meses, esto estuvo sucediendo y sucede aún, que las empresas no tenían actualizados sus socios o accionistas, no habían dado este aviso, o el aviso estaba incorrecto, porque habían hecho alguna modificación en sus escrituras o algún tema, y resulta que no era lo que tenía el SAT. Entonces, pues los dieron de baja. Y la verdad es que esta situación se volvió muy compleja, porque entonces la empresa tuvo que hacer una auditoría de sus propias actas, de sus escrituras, de quiénes eran sus socios, accionistas, representantes, o si había nombrado en algún momento a un representante legal ante el SAT, a través de un mandato o a través de un acto notarizado. Lo habían hecho solo un acto ante el padrón, y ese representante legal ya no era, y había sido otro. Y el área legal cambió a las personas que llevaban estos temas, y llegaron gente nueva y no sabían quiénes habían estado interviniendo. Entonces no tenían la información clara de quiénes eran los representantes legales que tenía el SAT. Y aunque fue un tema de buena fe, pues se dieron de baja porque no estaban actualizados. Entonces, este es uno de los temas importantísimos para el área corporativa, fiscal y logística, entre que todos puedan revisar, que sepan que este tema pudiera ser un tema para dar de baja el padrón en cualquier momento. Y la verdad es que reincorporarlo implica mucho trabajo para las empresas. Si existía algún tema que desconocían, o no había cierto orden, o algo estaba perdido. Entonces, este tema yo sí les recomiendo muchísimo también llevar a cabo dentro de sus procesos, que cuando exista una modificación inmediatamente se da al SAT, inmediatamente se modifica en el padrón, está el aviso, y que todo esté en orden. Entonces, pues es un tema muy, muy delicado. Me parece que de los últimos meses, este es el más delicado para las bajas del padrón. Y bueno, en el domicilio fiscal se obliga a las personas físicas y morales a manifestar al Registro Federal de Contribuyentes su domicilio fiscal. Y bueno, pues toda esta parte es la estructura del domicilio fiscal,
en donde tanto las personas físicas y morales como es que tienen que acreditar su domicilio fiscal, y que no haya modificaciones y que todo cuadre, que cuadre todo lo que hagas en materia de comercio exterior, tus domicilios declarados en tus documentos, en el padrón, en tus actas constitutivas, en tus sucursales, en IMEX, todo tiene que cuadrar, o sea, no puede haber un domicilio por aquí o un domicilio para otro trámite. Todos los domicilios deben de cuadrar, deben de estar localizados, deben estar físicamente identificables, que el número sí esté bien pegado en la pared, que tu domicilio en el RFC sea exactamente igual al domicilio con el que tú lo acreditas, porque por una coma, por un número, si era un 0 y tú pusiste una O, ya no es el domicilio fiscal. Entonces, todo esto es un tema laborioso, pero que debe de revisarse escrupulosamente. Y bueno, sobre obligaciones fiscales, que no cuentes con la e-firma, que no tengas registrado o actualizado los medios de contacto en el buzón tributario, de acuerdo al 17K del Código Fiscal, que no hubieras presentado las declaraciones de impuestos o cumplido con alguna otra obligación fiscal, alguna otra, cualquier otra. Que no lleve, esto es muy amplio, esta podría abarcar muchas cosas. Que no lleve la contabilidad, registros, inventarios, medios de control al que está obligado conforme a las disposiciones fiscales, los oculte, altere, destruye total o parcialmente. Entonces, bueno, el tema de la contabilidad, registros, inventarios, medios de control, pues también, o sea, este es un tema que debe de conservarse y que debe de conservarse los 5 años, que debe haber un control impecable de todo el tema de pedimentos, contabilidad, registros. Sucede mucho, me ha tocado ver que de pronto las empresas, por su gran logística, el agente aduanal tiene una información, ellos tienen otra, entonces, pues lo que es importante es que la empresa tenga todo a la mano y que tenga su expediente electrónico y que sepa cuáles son las obligaciones del agente aduanal también respecto a qué es lo que él le debe de proveer al importador y qué debe de conservar el importador, porque hay ciertos elementos de ese expediente que el agente aduanal no está obligado a conservar, pero que el importador sí, ¿no? Entonces, el tema de ese expediente es importantísimo, más el tema físico de la documentación que debas de conservar, ¿no? Entonces, aquí vemos que el artículo 17 del Código Fiscal establece que las disposiciones, cuando las disposiciones fiscales obliguen a presentar documentos, estos deben de ser digitales y contener una firma electrónica avanzada, salvo los que se establezcan en las reglas. Entonces, aquí lo que habla es que los documentos digitales y esa e-firma de la que estábamos hablando, para un certificado vigente, va a sustituir la firma autógrafa. Entonces, pues esto tiene que estar correcta y tiene que estar vigente. Y conforme a lo del 17K, debes de tener todos los medios registrados, que son los medios y mecanismos de comunicación, que son el correo electrónico y el número de teléfono móvil. Entonces, pues tu buzón tributario es un tema que, como les decía, no le corresponde a nadie más que al área de fiscal, contable, etcétera, de finanzas, no lo sé, pero que no pueden dejar pasar todo esto, porque además, si te hacen si te dan de bajo, si te dan un aviso, pues va a llegar al buzón tributario, y entonces pues no te vas a enterar hasta que ya no valide tu pedimento y te avisen la agente aduanal que la operación ya no pasó, ya no pudiste importarlo. Entonces, bueno, las recomendaciones en estos temas es mantener actualizado todo esto, generar las sinergias, tener los procesos. Todos los actos iniciados por la autoridad sobre la empresa o inicio de facultades deben de ser detonantes de una serie de acciones que impliquen garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales previas y acciones que se implementen durante el inicio de facultades. Es decir, si de pronto si ya nos pasó esto, bueno, entonces ¿dónde estuvo el tema y dónde estuvo el riesgo y dónde estuvieron las situaciones que hay que corregir? Pero además, si la autoridad inicia alguna facultad de comprobación, también tiene que ser un procedimiento en donde desde el agente aduanal y todo su equipo de trabajo
den aviso inmediatamente al importador de lo que está sucediendo para que el importador sepa si pudiera estar o no en una causal de baja del padrón. Entonces, desde el detonante de una incidencia hasta todo el tema de registro federal de contribuyentes, todo esto tienen que estar enterados todos en cada una de las empresas, compañías, etc. El tema de los domicilios fiscales, y bueno, pues todo esto que ya les había comentado, bueno, a excepción de que recuerden que además la documentación debe conservarse por lo menos 5 años, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, y pues eso está también acorde a los tratados de libre comercio, al TMX. Y bueno, en materia de facultades de comprobación, entre otras causales, el contribuyente presenta documentación falsa. Esta causal es, pues desde mi punto de vista sí es preocupante, porque la documentación falsa, pues ¿cuál es la documentación falsa, no? Puede ser que tengas una documentación que no es falsa, o sea, que es incorrecta, que te la dieron, que era verídica, pero que tú no sabías que era falsa, porque a lo mejor el que te la dio la alteró, ¿no? Tu proveedor en el extranjero, o en fin, se dan muchas situaciones y hemos encontrado últimamente unas que yo ya no había visto que pasaran y siguen pasando, hasta de pedimentos falsos. Entonces, de verdad, el tema, para mí es muy preocupante, porque además es un tema penal, de que es falso y que pudo haber estado alterado y no por ti, ¿no? En materia logística, es un tema que además, ustedes lo saben, ustedes están todo el tiempo en esto, que a mí sí me preocupa a veces una percepción errónea de que pues quizá todos estén pensando en hacer algo malo en la materia de importaciones, todos los usuarios, y pues tener unas reglas muy duras, pero la realidad es que cuando tú estás inmerso en una realidad logística del día a día, pueden pasar 10,000 cosas, y pueden pasarte documentos que se alteraron sin querer, que alguna persona pensó y se le hizo fácil moverle y ponerle algo arriba, no sé. Pueden pasar tantas cosas que no necesariamente implica un delito, que esta causal es, pues para mí es bastante delicada. Que no cuenten con la documentación que ampare las operaciones de comercio exterior según lo previsto en las disposiciones jurídicas aplicables. Bueno, pues evidentemente hay que tener todas los pedimentos, las facturas que cumplan con el 29A del Código Fiscal, etcétera, y pues todos los documentos que acrediten la legal estancia. Entonces, ahí sí no hay para dónde hacerse, esa es una responsabilidad que deben de tener las empresas. Que se alteren los registros o documentos que amparen las operaciones, ahí sí, si estás alterando con toda la intención un documento, pues efectivamente sí es una causal de que te den de baja, pero también habría que ver si en algún momento hay, lo que les decía, alguna confusión dentro de la empresa, del proveedor, etcétera. Que te opongas al ejercicio de las facultades de comprobación, pues sí, evidentemente. El tema es lo mismo, que en la realidad y en la operación, a veces las empresas y quien recibe a la autoridad desconoce estos temas, a lo mejor no tiene el conocimiento técnico y entonces pues no atiende y no avisa, y pues puede tomarse como que se oponen a las facultades de comprobación, y también pasa, ha pasado y ha pasado muchas veces. Y pues cuando estando dentro de las facultades de comprobación contempladas en el 42 del Código Fiscal, no atiendas los requerimientos de las autoridades. Te pueden requerir para iniciar una investigación o una revisión, o simplemente están requiriendo información y no la presentas porque es un requerimiento, pues sí es un tema. Pero también habla aquí de tratándose de requerimientos distintos a los señalados en el párrafo anterior. Entonces, pues hay solicitud de información en términos del 42A del Código Fiscal, en donde no se inician facultades de comprobación, pero te requieren alguna información y no la presentas. Aquí sí dice que procederá a la baja cuando incumplas en más de una ocasión con el mismo requerimiento, ¿no? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con esos procesos de la recepción de todos ese tipo de requerimientos,
de control de plazos. Y la realidad es que yo creo que este tema debería estar controlado por un área, no sé si es el área legal o el área que decida, pero también supervisado por otra área, porque pues a veces también puede pasar esto, que a veces se pierden los plazos, que a veces ni siquiera, tal vez te diste cuenta que pues que sí era que era una solicitud de información, pero pues había que presentarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto habrá que tener mucho cuidado. Y bueno, todas las facultades de comprobación que tienen que ver con la mercancía que ostenta alguna marca de origen distinta a la que tú declaraste, y haya cuotas compensatorias de por medio, que se detecte la introducción al territorio nacional de armas, pues también, y se detecta al contribuyente que transporta cantidades en efectivo, cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago, cualquier otro documento superiores a los $30,000 y los haya omitido declarar. Y bueno, pues no es, el delito no es transportarlo, sino no declararlo, ¿no? Entonces, puede pasar, pasa, hay muchas anécdotas también al respecto de esto que pueden pasar, porque un proveedor en el extranjero se le fue, no sabía cómo hacerlo, y mandó un cheque sin querer, por mensajería, y entonces la aduana lo detecta, iba dirigido a una empresa, o no sé, pueden pasar miles de cosas que hay que tener muchísimo cuidado con estos temas, ¿no? Que evidentemente pues, no es la forma idónea de pagar la mercancía de comercio exterior, ¿no? Existen las formas específicas de transferencias y cartas de crédito, etcétera. Pero bueno, pueden pasar muchas cosas en la realidad que pudieran meterte en un asunto como este sin saberlo, porque alguien decidió hacer algo que tú no sabías que iban a mandar un documento o un valor, etcétera, y no sabías. Bueno, entonces, en estos casos la recomendación es, en el tema de que hablábamos, de, perdón, que no acrediten la legal estancia de la mercancía. No sé si me estoy regresando o estoy adelantando. Perdón. Aquí. Lo que acredita la legal estancia de la mercancía, bueno, pues tienes el pedimento, etcétera. Pero hay que ser muy cuidadosos con esto. La verdad es que yo siempre me tomo el atrevimiento a esta recomendación en el sentido de que no acepten que los pedimentos vengan con descripciones genéricas. Porque a veces tú pones la fracción arancelaria y describen zapatos, calzado, y no dice calzado de upper, de plástico, con suela de tal, o de piel, no dice exactamente qué es calzado. Pero entonces, ¿cómo vas a acreditar la legal estancia? ¿Y cómo vas a poder, aunque sí tengas tu COBE, tu factura que se relaciona, etcétera? Es bien complicado cuando la mercancía viene así, declarada en general, y no es correcta la recomendación de ponla así, si hay un cambio de fracción arancelaria, pues ya la cambiamos, al fin que ahí dice calzado. No es verdad, porque además el anexo 22 no dice eso. Los instructivos de certificados de origen en el TEMEC y en todos los demás no dicen eso, dicen que debe de ser descrita con información suficiente para poder clasificarlo. Entonces sí es muy importante identificarlas, sí es muy importante tener toda esta información para que si en algún momento hacen una revisión, hacen una auditoría en una bodega, en un centro de distribución, donde tú vendes tu mercancía, o donde la tienes guardada, pues siempre cuadre el pedimento con la mercancía que tienes. Entonces, eso realmente me parece que es muy importante. Ahora, contar con un área de auditoría interna especializada en revisión de pedimentos, anexos, físicos, electrónicos, y tomar en cuenta la validez de los archivos electrónicos sobre los físicos. Contar con expedientes físicos y electrónicos que contengan toda la documentación necesaria. Es decir, no basta con que se entregue la información, sino es muy importante continuamente hacer una auditoría
de tus pedimentos, contra la información que está en el sistema, contra la ventanilla, contra el data stage. Toda esa información es oro molido para las empresas para prevenir, para detectar inconsistencias, para detectar que los impuestos están bien pagados, para detectar que lo que tú estableciste para ciertos impuestos se pagó como debía, para ver que nadie ha usado tu RFC. Es decir, toda esta información no solamente te va a vacunar para que te van de baja del padrón, te va a prevenir que sin tú saberlo tengas situaciones que a lo mejor no conocías que tenías en tu operación, y es bastante delicado. Entonces, me parece que no solamente basta con que tengas un palomeo de ya tengo esto y esto, no, hay que revisar aleatoriamente o generar análisis de riesgos internos en la empresa de, a ver, ¿qué fue lo que importé este mes? ¿O hice algo nuevo? ¿Tengo un nuevo proveedor? ¿Traigo un nuevo origen? ¿Cambié de puerto? Todos esos riesgos que tú puedas tener para analizar que estás haciendo lo correcto y que tus operaciones siguen teniendo una línea correcta. Incluso en descripciones, que a veces se da cuando hay varios agentes aduanales, unos usan una descripción, otros, entonces todo eso hay que homologarlo, las fracciones arancelarias, que no se esté importando con un producto y otro. Entonces, pues la verdad es que es súper recomendable tener un banco de datos al interior de la empresa sobre clasificación arancelaria y sé que de repente pues tienes nuevos productos, pero pues al menos ya tienes más o menos el tipo de producto y podría generarse junto con los agentes aduanales una sinergia impresionante para llevar el control de todo esto. Y bueno, un registro de actos de comprobación efectuados por la autoridad, tanto físicos y electrónicos, los responsables que los notifiquen de inmediato al interior de la organización. Y bueno, en créditos fiscales, pues como ustedes saben, si tienes créditos firmes que no están pagados, pues también es una causal de baja. Y pues la siguiente igual, o que la omisión, que omitiendo el pago de contribuciones compensatorias o cuotas compensatorias por más de 100,000, dicha omisión represente más del 10% del total de lo que debieron pagarse. Entonces, hay que tener cuidado con todo esto. Uno de estos, de los temas además es como revisar generalmente en qué estado están tus créditos fiscales, en la desconcentrada, en tu buzón tributario, o sea, tienes que revisar en qué estado están, si estás en tiempo, si presentaste un medio de defensa, si está pagado, porque a veces por no pagarlo a tiempo, hasta por $1, te llega un crédito fiscal porque no lo pagaste y entonces se actualiza y hasta por $1 tienes un tema hasta en tu cumplimiento de obligaciones fiscales. Entonces, pues es un tema que hay que darle permanente seguimiento. La revisión permanente con su agente aduanal sobre posibles créditos fiscales iniciados durante el despacho que le hayan sido notificados, que a lo mejor son multas o algo y no sabes, y la revisión permanente sobre muestreos efectuados durante el despacho aduanero. Este es un tema importantísimo porque en esos muestreos a veces no llega la información y no sabes que había un muestreo y que entonces después quizás haya un tema con esa mercancía que se muestreó, y pues es importante saber para entonces revisar qué es lo que puede estar mal en tu mercancía antes de que te llegue el crédito o la información y evitar todas estas causales que acabamos de comentar. Y bueno, las suspensiones que establecen la ley aduanera, pues la de los vehículos, la importación de vehículos usados, que el contribuyente incumpla con alguna de las disposiciones establecidas en el decreto, el tema del valor en aduana o factura comercial, como otro rubro, cuando el nombre, denominación o razón social o domicilio del proveedor en el extranjero, domicilio fiscal del importador, señalado en el pedimento CFDI, sean falsos o inexistentes, o no se pueda localizar proveedor en el extranjero, destinatario o comprador en el extranjero. Que mediante resolución se determine que el valor declarado en el pedimento es inferior en un 50% más al precio promedio de aquellas mercancías idénticas o similares, importadas dentro del periodo de 90 días anteriores o posteriores, o que el importe de ingresos o el valor de los actos o actividades
declarados en el periodo revisado sea inferior al 30% del valor de las importaciones durante ese periodo. Aquí pues es un tema también muy delicado, y que la verdad en todos los talleres, cuando implementamos un programa de cumplimiento en las empresas o en una auditoría, este es un tema súper delicado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues cuando vamos a tener un contrato con un nuevo proveedor o con los proveedores que ya tenemos que garantizar que él está cumpliendo fiscalmente en su país, que es un proveedor que existe, que es un proveedor que está dado de alta, teniendo en cuenta además que sí, que cada país tiene diferentes reglas fiscales y que en algunos países tienen ciertas reglas que no necesariamente tienen que tener un domicilio en cierto tiempo cuando apenas se dan de alta, hay un tiempo de gracia en el que no necesariamente deben de tenerlo, en fin, cada país tiene diferentes reglas. Pero entonces tenemos que revisar cuáles son esas reglas, qué le podemos pedir, cómo nos puede acreditar que existe, que paga impuestos, que está en el domicilio del que nos está facturando, que eso tiene que ver con sus estados bancarios, en donde tú vas a depositar la transferencia o la carta de crédito, en fin. Hay que ser muy cuidadosos, la verdad, pienso que es también algo muy importante para las empresas, revisar este tema y ponerlo en un contrato. Y en un contrato además establecer qué es lo que le vas a pedir para que él acredite. Y bueno, pues si tienes un proveedor de toda la vida, no tienes problema y a lo mejor no tienes la documentación, pues bueno, es momento de empezar a revisar que todo esté correcto, que tengas todo esto, ¿no? Su razón social, su nombre comercial, etcétera, todo esto debe cuadrar. Tienes que tener cláusulas de localización y existencia. Luego, pues revisar el tipo de incrementable que estás acordando con él, porque entonces tiene que ver con el tema del valor. Si tienes un cierto tipo de incrementable, si lo vas a estar modificando en cada operación, entonces hay que estar súper seguros de qué vamos a incrementar y qué no, por qué no lo vas a incrementar. Establecer en el tema de valor cláusulas de devoluciones, liquidaciones, rebajas, pagos. Todo esto está en el acuerdo de valor. Hay cosas que sí se permiten. Me parece que en materia de valor hay mucho que explorar. No solamente sí hay que estar sí hay que estar a lo que dice la ley aduanera en el capítulo de base gravable, pero también existen situaciones que se pueden realmente en materia de valor y que están permitidas, pero el acuerdo de valor, las notas explicativas, las opiniones consultivas, todo esto establece ciertas reglas que debes de seguir cuando haces una rebaja, porque es permitido además que compres mercancía a un precio cuando realmente ese es su precio y que tú demuestres por qué es ese precio. Si determina la autoridad que estás dentro de uno de estos supuestos en los que estás supuestamente subvaluando porque te compararon contra otra mercancía idéntica o similar, pues habría que revisar efectivamente si es idéntica o similar, si cumple con las reglas, qué tipo de mercancía es, si estamos hablando de la misma calidad, prestigio comercial, los mismos insumos, el mismo origen, si no se trataba de una mercancía de temporada que tenía una rebaja, si era una mercancía que tenía defectos, en fin, toda esa parte pues hay que cuidarla muy bien para evitar que seamos objeto de un tema de valoración y que si lo somos podamos demostrar que lo hicimos correctamente. Pero todo esto debería de estar en el contrato, el pago de regalías, las cláusulas sobre el valor, etcétera. Y bueno, aquí algunas recomendaciones para darlos de alta, pues hacer procesos en el momento en el que los das de alta en la empresa para que no se te vaya ninguno, y pues cuáles son los nacionales, cuáles son los extranjeros, si hay nacionales que te venden mercancía importada, en fin. Todo esto es muy importante de controlar y de auditar en todo momento para evitar problemas. Bueno, aquí hablábamos de
Aquí vienen más temas sobre esto que les comentaba, se los dejo en la presentación, sobre las cláusulas, de qué pueden establecer en sus cláusulas, qué hay que tener cuidado en esas cláusulas de los contratos, para fortalecer todas sus relaciones comerciales con sus proveedores. Y no dejar pasar todo lo que tenemos que cumplir en materia de valor. Y bueno, pues demostrar el valor, la existencia a través de las transferencias bancarias, cartas de crédito, y todo esto, pues asegurarlo en los expedientes, porque si dentro de 3 años nos hacen un requerimiento y no tenemos un expediente debidamente elaborado, pues tendríamos mucha dificultad para demostrar que el proveedor sí existía, porque a lo mejor en ese momento el proveedor ya no es tu proveedor. Entonces, pues conservar todo esto, ¿no? Y lo mismo, en materia de valor, pues revisar tus cuentas de gastos con los agentes aduanales, qué es lo que estás pagando, qué pagaste en el extranjero, qué pagaste después de que la mercancía ingresó a territorio nacional. Todo lo que implique tu cuenta de gastos no debe dejarse pasar para revisar que no estés incumpliendo algún tema en materia de valor. Lo mismo que en las declaraciones fiscales, ¿no? Si tienes pagos al extranjero por algún tema, por regalías, etcétera, pues todo eso tiene que estar incrementado en el valor. Entonces, ahí viene otro tema de una relación muy, muy profunda entre el área fiscal, el área legal, el área logística, que deben de estar inmersos en todo esto para hacerse unas auditorías preventivas, pues lo más continuo que se pueda. Y auditorías de procesos, ¿no? Que siempre debe ser como un área, un tercero, aunque puede ser de la misma empresa, que te haga esas auditorías de tus procesos. Ahí es donde está la clave de todo esto, en cómo está trabajando la empresa al interior. Y cada empresa es distinta. La realidad es que cada empresa va a tener, no puede haber un modelo de compliance igualito para todas las empresas, ¿no? Y depende cada empresa cómo la calificas, cómo calificas sus riesgos, dónde están, qué tipo de riesgos vas a calificar, en fin. Bueno, es un tema muy interesante. Y bueno, los servicios de los agentes aduanales, los que pagaste en el extranjero, todo esto debe de estarse muy, muy analizado en materia de valor. Y en términos de los tránsitos, pues las causales son que inicies una operación de tránsito interno o internacional y no efectúen el cierre de la operación en la aduana de destino dentro de los plazos establecidos. Es evidente que un tránsito debe estar perfectamente bien controlado. En términos de las causales que tienen que ver con el padrón de importadores y sectorial, que no realices operaciones en los 12 meses, que no te encuentres, que se encuentren inscritos en el padrón de importadores o sectores específicos, y permitas a otro que se encuentra suspendido seguir efectuando sus operaciones de comercio exterior cuando tengan el mismo representante legal, socio, accionista o un miembro de alguna empresa o persona física que haya sido suspendida por alguna de las causales. Hay que tener mucho cuidado porque muchas empresas pues tienen muchas comercializadoras, importadores que de la misma empresa que generan esto y tienen los mismos socios accionistas. Entonces, pues hay que tener cuidado porque si se incumple con una de estas causales, te pueden dar de baja al efecto dominó a todas las empresas, no de tu grupo, a todas. Esto, pues evidentemente no está dirigido a empresas serias, establecidas, que sabes que no se van a ir, que van a estar ahí, ¿no? O sea, sino a ese tipo de empresas que aparecen y desaparecen, pero desafortunadamente esto, pues esto le pega a todas las empresas. Entonces, desgraciadamente existen empresas que sí hacen esto y que pues les tiene que dar seguimiento el SAT y que con esto pueden controlar el que sucedan este tipo de irregularidades. Y bueno, que se introduzcan al régimen de depósito fiscal mercancías de las prohibidas de la regla 459, ¿no? Pues eso evidentemente no se puede. Y que cuenten con inscripción en estos sectores radioactivos nucleares
y que alguna de las licencias que tuvieron que establecer como requisitos en la ficha de trámite ya no exista la licencia o esté suspendida, ¿no? Y ahí, en todas estas causales, pues hay que tener cuidado, porque además todas estas están relacionadas con los requisitos de la ficha, que como les decía, se vuelven causales, porque si no las cumples, pues te van a dar de baja, ¿no? El tema de los avisos automáticos, que no amparen la mercancía que vas a importar, en fin. Todos estos son de los sectoriales y tienen que ver con sus requisitos puntuales y que están en las fichas. Y en materia de exportación, tratándose de exportación definitiva o retorno de mercancías al extranjero, se detecte que esa mercancía no salió del país o se determine que se llevó a cabo el retorno al menos del 90% de las mercancías declaradas en la documentación. Aquí hay que tener mucho cuidado porque además el pedimento no hace prueba plena de la exportación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Todas las empresas que exporten deben de tener un gran control exhaustivo desde la mercancía que se embarca a las bitácoras que se establecen de carga, el transporte, los documentos de transporte, todo nos tiene que coincidir y además nos tiene que coincidir y tener, si se puede, hasta el documento con el que se importó en el otro país. Es muy importante llevar un control exhaustivo de las exportaciones para que no haya ningún problema. Y, pues, evidentemente, rectificar uno de estas operaciones, pues, bueno, cualquier rectificación que se haga tiene que estar inmersa en estos procesos, porque no solo las de las exportaciones, cualquier rectificación que se haga un pedimento, tienen que estar enterados todos los entes que están relacionados con el cumplimiento al interior de la empresa. Y pues la clasificación arancelaria, que tiene que ver con el tema que con motivo de un dictamen de laboratorio o ejercicio de las facultades se determina una clasificación diferente a la que la gente o apoderado aduanal, importador o exportador haya declarado en el pedimento, cuando esto implique el incumplimiento de alguna regulación o restricción no arancelaria en materia nacional, de seguridad nacional o salud pública, o la omisión de cuotas compensatorias. Pero esta regla dice, siempre que la fracción determinada por la autoridad se encuentre sujeta a cuota compensatoria cuando sea originaria de un país de origen declarado en el pedimento. Cuando sea originaria del país declarado en el pedimento, o la fracción determinada por la autoridad sea alguna de las señaladas en el anexo A de la resolución por la que se expiden los formatos de los avisos de actividades vulnerables. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con el tema de la clasificación. Y aquí está, ¿no? Aquí les desglosé esa causal de baja para que se entienda mejor. Pero hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? En este tipo de temas, y por eso yo les decía que en el tema de las clasificaciones, pues entonces, ¿qué procesos vamos a tener? ¿Qué vamos a hacer con nuestro agente aduanal? ¿Qué va a hacer la empresa para sustentar sus clasificaciones? Si se clasifica desde antes, con muestras, pues entonces tenemos que revisar que era la misma mercancía que habíamos ordenado en la compra, que el examen físico es importante, contar con información sobre la mercancía, porque además nos pueden hacer un requerimiento muchos años después y a lo mejor la mercancía ya no está. Entonces, es importante conservar qué tipo de mercancía es, ya sea en las órdenes de compra, en las áreas de clasificación. Y la verdad es que si tienes una duda razonable de una clasificación en donde no se pone de acuerdo la agente aduanal con el importador, no lo sé, o con la preempresa, pues es mejor presentar una consulta y no tener la duda de, bueno, a ver qué pasa. Y esto, hacerlo del conocimiento de todo tu equipo de trabajo para que la empresa pues fluya con la misma clasificación y no haya problemas. Y si es posible que se hagan los previos, pues estaría perfecto, ya sea en origen o en la aduana, pero que siempre se hagan los previos para poder saber qué es lo que tenemos físicamente.
Y como les decía, pues las descripciones de las mercancías en todos los documentos, ¿no? No es algo que deba pasarse por alto. Y también se puede hacer con el agente aduanal una cláusula con la que puedas revisar que él nos apoye en hacer la función de, bueno, esa es función de la clasificación, pero que si él tiene una duda también, pues que mejor levante la mano y diga, oye, ¿sabes qué? Mejor si hay que presentar una consulta, a que no se haga, ¿no? Es mejor. Y bueno, las empresas con esquema de certificación, que tiene que ver conforme, que transmitan conforme al anexo 31 a través del portal de trámites su inventario existente, inventario inicial con estatus de válido, perdón, que no transmitan el anexo 31 con este estatus. Y en materia de propiedad industrial, pues es otro tema que debe de tomarse en cuenta siempre en materia de importación, ¿no? Si no declaras la marca de los productos a los que se refiere la regla, pero hay que tener cuidado, porque si no declaraste o si los particulares se encuentran sujetos a un proceso penal por la presunta comisión de delitos en materia fiscal, propiedad industrial o derechos de autor, o las autoridades aduaneras tengan conocimiento de la detección por parte de las autoridades de mercancía que atenten contra la propiedad industrial. Aquí hay que tener muchísimo cuidado de qué estamos importando, si realmente tenemos la licencia de la marca, si tenemos los documentos, si lo estamos haciendo a través de importaciones paralelas, pues bueno, entonces estamos cumpliendo con todo lo que establece la Ley de Propiedad Industrial y su reglamento, con todos los requisitos, y pues tener mucho cuidado en materia de propiedad industrial porque pues hace muchísimos años les pasó a muchísimas empresas que alguien en México fue a registrar las luces de Navidad, las formas de las luces, y todas las empresas tuvieron ese problema porque este señor registró en México. Entonces, hay que tener cuidado que está sujeto a licencia, y no solamente me refiero a las grandes marcas, sino a otras que a lo mejor no lo sabíamos y resulta que estaban registradas, ¿no? O ciertas palabras o ciertas cosas que además sí se dieron hace unos años, que se permitieron el registro de palabras que, pues, que eran de uso común y que al importarse estaban infringiendo la ley. Entonces, es un tema que no se puede dejar pasar. También es un tema importante porque las empresas que cuidan sus marcas, la realidad es que también esto se cuida en el momento de la importación, y la verdad es que, en mi opinión y en mi experiencia, sí he visto cómo se han cuidado muchísimas marcas de piratería y de esto en las aduanas cuando se importa y se detienen. Y yo he visto cuestiones muy exitosas, al menos sí las vi hace unos años. Y bueno, en materia de IMEX, se detecte que las empresas no tengan la mercancía importada temporalmente al amparo de sus programas en los domicilios registrados en el SAT. Volvemos a lo mismo, porque además ahí se supone que está su mercancía, que ahí está su maquinaria, que ahí la tienen resguardada, entonces pues sí, es un tema importante. Y se haya cancelado el programa IMEX de conformidad con la establecido en el sitio, salvo que el contribuyente tenga activo simultáneamente otro programa de promoción sectorial. Y bueno, las empresas IMEX con todos estos tipos de sectoriales realizan operaciones de comercio exterior mediante elementos consolidados en contravención o sin cumplir con lo señalado en las reglas. Y las generales, pues que no retienen la mercancía introducida al régimen de depósito fiscal en los plazos de permanencia, o que las personas físicas o morales se encuentren publicadas en los listados del SAT, del 69B, o se detecte al momento de solicitar algún trámite relacionado con el padrón de importación, del padrón de importadores o sectores específicos, que se presente información falsa o datos inexactos registrados en el SAT. Entonces, bueno, pues cuando empieza la reincorporación, pues todo se va a hacer a través de las fichas de trámite, se va a solicitar que se deje sin efectos la suspensión, se va a desvirtuar la causal, y aquí la Administración Central de Operación de Padrones, que el 29 de abril pasó a la Administración General de Servicios al Contribuyente, pues si no tiene elementos lo mandará al área que generó la suspensión y contará con un plazo de 15 días
aquí es muy importante que cuando se presenten las aclaraciones para la reincorporación, pues se presente la mayor información posible que le permita a la autoridad revisar que estás cumpliendo, porque la realidad es que en la práctica es muy complicado. Es un área muy cerrada, me refiero al público, y me parece que eso está bien porque evita muchas cosas indebidas, pero sí es muy complicado pues el tener acceso a exactamente qué información necesitabas o a veces qué fue por lo que te dieron de baja, porque a veces lo que te notificaron, pues al final resulta en algunas ocasiones que no cuadraba con lo que tenías que presentar, o que ya presentaste y resulta que ahora era otra, que eso es lo que a mí sí me parece que debería de ser distinto, porque si ya subsanaste la irregularidad por la que te lo dan, pues no tienen por qué después darte otra. Esa parte sí me parece que debería de tenerse muy en cuenta y quizás tener algún sistema en el que pudieras estar revisando, aunque sí lo puedes revisar, pero pues con mayor fluidez. Y bueno, pues en este tema de la documentación falsa, te tendrías que allanar a la situación y además tener el visto bueno de la autoridad ante la que se presentó una documentación falsa. Y bueno, pues por ello es que es importante tener estos programas de cumplimiento que no solamente son, tienes que cumplir con la ley y tienes que cumplir con esto y mira, ya te dejé un procedimiento de que tienes que cumplir. No, un programa de cumplimiento es mucho más que eso. Un programa de cumplimiento va mucho más allá. Se tienen que tener, la verdad es que debes de tener bien claro cuál es tu metodología para aplicar estos programas de cumplimiento, desde cómo diagnosticas a la empresa, y no solamente es, a ver, cumples, no cumples, ellos te avisaron. No, es un diagnóstico integral de muchas situaciones y puntos, que además hay empresas que tienen filiales en Estados Unidos o en otros países como Reino Unido, etcétera, que además están relacionadas a cumplir con las medidas que establecen las leyes de los otros países en materia de anticorrupción y de compliance, del FCPA, del Anti-Corrupt Act, etcétera. Entonces, pues este tema del compliance es importante porque hay que evaluar bien los riesgos de las empresas, mitigar los riesgos, cómo se van a mitigar, y implican muchas cosas, implican programas internos de comunicación, de capacitación, de concientización, y además se vuelve a hacer una supervisión de todo esto y una evaluación del programa. No es solamente de verdad el trade compliance en el que ya hice procesos y procedimientos. No, existe un tema metodológico de calibración para las empresas y evaluación de dónde están, y cada una tiene riesgos distintos, reputacionales, de penales, en fin. Yo les recomiendo mucho que puedan establecer en su empresa e incluso por ustedes mismos revisar cómo están y tener un área incluso dentro de la empresa ajena a la operación, o un tercero que pueda establecer todo esto para evitar, pues para evitar todo esto. Y bueno, no sé si hay alguna duda y estoy a sus órdenes. Sí, muchísimas gracias, Bárbara. Excelente explicación, siendo tanto el volumen justamente de las causales de suspensión, pero fueron muy bien acotadas y sobre todo por el cúmulo de recomendaciones que bien tuviste hacerle a las empresas. Por ahí hice algunas anotaciones y sin duda creo que son muchos de los temas en los que las empresas deben de tener mucho cuidado y atención para evitar justamente el poder caer en uno de esos supuestos de suspensión y en consecuencia tengan la problemática precisamente de que derive en que sus mercancías estén en los puertos de entrada detenidos y obviamente pues que les pueda generar una problemática de que no puedan continuar con sus líneas de producción. Por ahí hago alguna mención a algunas que de hecho algunos de nuestros asociados nos ha hecho llegar este tipo de problemáticas en semanas y meses anteriores, de la importancia, por ejemplo, que comentaste desde el alta de domicilio. Muchas de las ocasiones, el no actualizar un domicilio lo que implica y conlleva,
¿Por qué? Porque al momento de que la agente aduanal hace el pedimento de importación, si no coincide con el que está registrado, obviamente en el Registro Federal de Contribuyentes, pues ya estamos hablando de un supuesto de causal de suspensión, incluso de PAMA. De hecho, nos tocó una empresa en ese sentido de que hizo una operación de importación y su cambio de domicilio solamente fue en un interior. Tenía el interior A, se cambió al interior B. Y eso fue suficiente para que le generara, obviamente, la suspensión del padrón y, en consecuencia, también el levantamiento de un PAMA, ¿no? El tema que también muy bien lo acotaste respecto a que no tenemos dados de alta todos los domicilios en donde una empresa tenga mercancías de comercio exterior. Tenemos muchos casos en donde empresas solamente tienen registrado a lo mejor el domicilio fiscal de la empresa, pero se les olvida registrar una bodega que acaban de rentar, etcétera, que de alguna forma por espacio ya no tenía bien meterla dentro de su empresa o en este caso el domicilio fiscal. La rentan, pero nunca la dieron de alta como un alta de establecimiento adicional. Entonces también ese es otro problema que también ha generado suspensión de bajas. También otro punto que ya les ha pasado a algunas empresas afiliadas al COMSE es el tema de los nombres o el domicilio de los proveedores extranjeros, que al momento de la importación el agente aduanal pues tiene a bien señalar en el pedimento el domicilio y nombre de lo que viene en la factura del extranjero, y en muchas ocasiones ese domicilio o ese nombre es diferente al que realmente a quien le estamos pagando. ¿Sí? Hay empresas que tienen más de una razón social o tienen más de un domicilio en el extranjero, y si la autoridad pues, no tiene bien claro, pues se va por la fácil y de inmediato inicia con la suspensión. Por ahí también el alterar documentos, muy bien lo señalaste. Yo creo que es un punto, y bien lo acotaste, muy sensible por las consecuencias no solamente administrativas, sino incluso penales que conlleva. Todavía hay muchos casos, como lo señalaste, de pedimentos falsos, de facturas alteradas, en el sentido de que en algunas empresas, como se ha comentado, pues de alguna forma no es tanto que tengan la intención, vamos a decirlo, de buscar, sacar provecho de una modificación. Sin embargo, parece fácil y de alguna forma alteran cualquier documento, ya sea factura, certificado de origen o cualquier otro, y no se van con los mecanismos tradicionales, ¿no? En lugar de utilizar la declaración de la regla 318 y hacer obviamente el complemento de la información o subsanar la información incorrecta que pudiera derivar en una factura. Entonces, ahí hemos encontrado también múltiples casos y que ha derivado y ha llevado a la consecuencia de la suspensión de los padrones. Otro caso que nos tocó también hace poco, el tema de la subvaluación, donde la autoridad simplemente con la presunción de una subvaluación, pues obviamente causa el que hace el embargo precautorio a la empresa en el puerto de 3 contenedores y aparte la suspende del padrón de importadores. En el tiempo se elaboró toda una serie de pruebas para presentarle y demostrarle a la autoridad que realmente no estaba subvaluando, pero para esto se lleva tiempo, como tú bien comentas. En este sentido, la relación con la autoridad en este gobierno en especial es poca, el contacto es poco, y si no se está en posibilidades de presentar desde un inicio bien la información bien sustentada, pues eso puede derivar que se alargue el obtener una liberación de la carga y obviamente la reincorporación del padrón de importadores. Son muchos los temas, son estos algunos ejemplos que me permití comentar. El tema de prestar el padrón de importadores, que también lo señalaste, que a muchos les parece fácil que si me lo suspenden, pues le digo a una empresa del grupo que haga la operación. Entonces, si la autoridad detecta que le estoy prestando el padrón a otra empresa en donde de alguna forma coincide representantes legales, accionistas, etcétera, que a quienes les fue cancelado o suspendido previamente, pues obviamente también a esta empresa es susceptible que se lo cancelen. Entonces, son muchos los temas. De ahí yo creo que hoy en día, como bien lo has comentado ahorita en las conclusiones, la imperante necesidad de que las empresas ya vean el implementar un programa de compliance,
pues ya es una obligación casi. Ya no es algo que las empresas lo vean como que una alternativa, una opción, porque todo el cúmulo de causales de suspensión, no solamente del padrón de importadores, sino las causales de los programas de fomento, la certificación de IVA, etcétera. Yo creo que es un cúmulo de muchos supuestos en donde si una empresa no tiene el cuidado, y como bien lo comentaste, que no se quede solamente en hacer un checklist, como muchos lo hacen, de que ya tengo esto, sí, ya tengo el otro, sí. Realmente eso, pues de alguna forma no los puede llevar a un alcance robusto para estar sobre todo previniendo que la empresa esté en posibilidades de no incurrir en una situación de esta naturaleza de suspensión. Hemos tenido muchos casos en los últimos meses de muchas bajas del padrón de importadores, de muchas bajas de las certificaciones IMEX, etcétera. Entonces, yo creo que es ya un momento decisivo para muchas organizaciones el que sí ya contemplen la implementación, en este caso de un programa de compliance, ya más como una necesidad o como una obligación y que no lo vean simplemente como una alternativa. Me voy a permitir a dar pie a algunos comentarios y preguntas. Bárbara, si nos haces favor de emitirnos tu opinión. Por aquí, Perla González nos pregunta si se dio de alta el padrón de importadores en el año 2000 y no cuentan con el acuse que en aquel tiempo mandaba la autoridad, incluso lo mandaba por correo postal, de que ya estaba dado de alta. ¿Cómo, en este caso, entiendo que es para hacer un trámite en donde nos pida el comprobar que estamos inscritos en el padrón? ¿Tú cómo recomiendas que se pueda conseguir ese acuse de inscripción, siendo que esa inscripción se hizo pues ya hace mucho tiempo? Pero es que sí, ahí depende, porque si estaba inscrito en el 2000 y no sé, si en este momento tendría que haber estado haciendo operaciones, porque si Sí, no haces operaciones en 12 meses te dan de baja. es correcto. Entonces, tendría que estar en el sistema de su buzón del RFC, ahí tendría que estar como la obligación dado de alta en el padrón, ahí le tendría que aparecer, no necesitaría este acuse si hubiera estado haciendo operaciones. Es Si se correcto. puede hacer operaciones, pues ya no tiene el padrón, ya está dado de baja. Sí, exacto. Sí, porque como Tendría ahí que revisar. Ujú. es Y correcto, como que comentaste, que si deja de hacer operaciones en un año, pues prácticamente ya está dentro del supuesto la causal de que pudiera estar ya suspendido, ¿no? así es, podría Este, estar como suspendido. Ujú, Ujú. es Tendría correcto. que revisar en su portal cómo está su situación. Sí, es Ujú. correcto. De hecho, en una ocasión también por ahí lo que hicimos nosotros cuando esa empresa de alguna forma requería, en este caso, tener un comprobante, lo que hicimos fue una consulta a la autoridad. Dijimos, oye, ¿sabes qué? Se nos extravió la inscripción que nos diste hace tiempo. Nada más confírmame que soy una empresa inscrita, ¿no? En el padrón de importadores. Y sí, en ese tiempo cuando se hizo la consulta, sí tuvo a bien la autoridad en responder. Otro comentario por aquí que nos hacen respecto al domicilio. Si por alguna circunstancia un gobierno local cambia el nombre de una calle, entonces la empresa, pues ya en lugar de estar en su domicilio en el que dio de alta en un inicio, pues ya es diferente, dado el cambio que tuvo el gobierno local de modificar el nombre de la calle. Ahí, ¿cuál sería la recomendación para estar de alguna forma actualizado ante la autoridad fiscal? Pues me parece que tendría que acercarse a su desconcentrada así a modificar el domicilio, porque yo no sé, la verdad dudo mucho que si fue un local, no sé, municipal, estatal, haya dado aviso al SAT de esos cambios. Entonces, pues yo creo que fiscalmente sí tendrían una problemática, y no solamente, o sea, en el RFC, en sus documentos, en el IMEX, o sea, en toda su documentación tendría que revisar esa situación, porque yo no creo que automáticamente los domicilios se modificaran, ¿no? Es Pero correcto. máximo si fue una autoridad municipal, no lo sé. Es correcto, sí, seguramente. Y como bien comenta, seguramente pues, el gobierno municipal cambia el nombre y pues ni siquiera le ha de notificar a nadie, ¿no? Entonces, para darle esa actualización, como comentas, pues no solo al RFC, sino a todos los registros y programas con los que esté, ¿no?
No, y además a todo, porque tendrían que revisar hasta en su acta constitutiva todo, no sé, que todo cuadre, porque si no cuadra es donde entonces, o hacer esa anotación ante el RFC, si se los aceptaría, la verdad no lo sé, pero tendrían que modificar todo y tener además un comprobante de domicilio con el nuevo RFC, con el nuevo domicilio, pero pobrecitos, porque pues sí, eso sí. Sí, sí es complicado. También por ahí nos comenta Mónica Marínez, dice, si la empresa tuvo cambios en el acta constitutiva, ¿cómo se le avisa al padrón de importadores del SAT esas modificaciones? Es el formato, es el 27 me parece, de socios o accionistas. Bueno, ahorita no me lo sé de memoria, pero creo que sí es el aviso 27. Este, ahí se hace toda la actualización de socios y accionistas o la modificación que haya. Tendrá que ser es el artículo 27 del Código Fiscal, anexar el comprobante de aviso. Ese aviso me parece que se hace en el portal, pero estoy casi segura que se hace en el portal ese aviso. Se presenta, creo, y es un caso de aclaración. Pero ahorita estos meses, y no estoy segura, pero en estos meses se detuvo todo, porque además tenían que ir a presentar alguna información a la desconcentrada y no se pudo cuando estuvo los plazos detenidos. Pero según yo, y como se ha estado haciendo, es en el portal a través de un caso de aclaración en términos del artículo 27. Si esto no fuese así, entonces en Marcasat le podrían informar bien y aparezco yo, ejecutivo del SAT. Marca SAT. O en la desconcentrada, pero como me parece que tienen que presentar el acta constitutiva, yo creo que tendrían que ir a presentar el acta y todos los documentos a la desconcentrada físicamente. Entonces, no estoy segura. Los casos que he tenido últimamente, todos se hicieron a través del portal, como caso de aclaración. Sí, Y es se los correcto. contaron. Así es. Y también por ahí nos comenta Perla González, que bueno, dado a la gran cantidad de supuestos o causales de cancelación o suspensión del padrón, ella pregunta, ¿sería de alguna forma factible tener otra empresa, vamos a decirlo así, de respaldo en caso de que sufra la suspensión o cancelación de una razón social? O en este caso, ¿tú qué recomendarías? Pues yo mi recomendación absoluta es que cuiden su padrón, porque hacer otra empresa está absolutamente en contra de lo que establece la regla, porque pues, tienes una empresa con los mismos socios, accionistas, representante legal, o sea, supongo que sería así. Pero además, aunque fuera otra, de todas maneras, si estás prestándole a esa empresa que está dada de baja y a sabiendas, o sea, jurídicamente y estrictamente, eso es lo que dicen las reglas, ¿no? Entonces, pues sería un gran riesgo. Más bien, o sea, sí es un riesgo. Como yo les decía, estas causales están diseñadas porque existen y o sea, es terrible, pero es para protección también de los importadores que pagan impuestos formales. Hay muchas empresas irregulares que se dan de alta, hacen sus irregularidades, desaparecen, vuelven a dar de otra. Entonces, esto impide que suceda esto. Impide, es muy difícil que saquen otro socio y accionista, o sea, les inhibes. Entonces, para eso están diseñadas estas reglas. Desgraciadamente lo pagan las empresas serias, o sea, a lo mejor ahí lo que, bueno, desde se ha solicitado es qué causales de estas realmente a las empresas serias, a las empresas que pagan sus impuestos, que están localizadas, que no se van a ir, que tienen muchos años importando y muchos años en el RFC, ¿por qué todas estas les tendrían que aplicar a estas empresas? Por ejemplo, pues déjalos importar, que te pague una fianza, que te pague alguna medida cautelar que no sea la baja del padrón. Y son empresas que van a seguir operando. A lo mejor no lo dejes importar lo mismo si tienes duda, ¿no? Pero
sí debería haber me parece en mi punto de vista, debería de haber una revisión de estas causales que son tantas, deberían de englobarse en algo, debería de ayudar a estas empresas para entonces que se puedan concentrar en las empresas que cometen irregularidades y no en las grandes empresas que cometen a veces errores y solamente son errores de buena fe que a lo mejor tendrán que pagar sus contribuciones, multas, pero lo van a hacer porque ninguna empresa seria no lo va a hacer, ¿no? Entonces, pues sí, no creo que sea bueno ni recomendable. Sí, no, exacto. Sí, como bien lo comentas y también hace un momento también lo señalé, de que es causal en caso de que se preste el padrón a otra razón social en donde converjan accionistas, representantes legales, ¿no? Entonces, esa recomendación, pues como bien comentas, no es nada recomendable. Al contrario, yo creo que me iría en primero por la recomendación que tuviste a bien señalar, de en lugar de hacer ese gasto de crear otra razón social, etcétera, etcétera, pues mejor que lo inviertan en un programa de compliance, ¿no? En un programa de compliance para estar en posibilidades de estar analizando el cumplimiento constante de todos los requisitos. Muy bien lo señalaste también en la presentación. Tener muy claro dentro de las organizaciones que todos los requisitos en los cuales tenemos que cumplir para obtener ya sea un padrón de importadores, un programa IMETS, una certificación de IMETS, esos requisitos deben de mantenerse en su cumplimiento constante. No solamente es para obtener tal o cual registro. Entonces, yo creo que ahí es donde realmente tiene cabida este tipo de programas de compliance, pues para evitar el caer en cualquiera de estos supuestos. Y como bien lo señalaste, la recomendación es que sea con personas o departamentos diferentes al Departamento de Comercio Exterior para evitar el conflicto de interés, ¿no? De ser juez y parte, ¿no? Porque, y también lo señalaste muy bien en la presentación, de que aquí ya conlleva muchos temas fiscales que de alguna forma ni siquiera están dentro de la responsabilidad del área de comercio exterior. Nos ha pasado ya bajas del padrón de importadores por la caducidad de la FIEL. Entonces, pues simplemente la persona o el Departamento de Comercio Exterior le notifica a la agente aduanal que no puede importar y después al momento de estar indagando, pues se enteran que porque se les olvidó hacer la renovación de la FIEL. Entonces, yo creo que aquí es todo un tema de falta de comunicación dentro de las propias organizaciones y también otra alternativa que me parecería conveniente hacerla es dentro de lo que es el marco de los programas de operador económico autorizado, viene una alternativa justamente en la fracción 23 de los beneficios de la regla 733, en donde ahí les permite a las empresas que cuenten con este tipo de programas el que la autoridad, en caso que una empresa esté dentro de uno de los supuestos en donde sea causal de suspensión del padrón, que si eres una empresa operador económico autorizado, sí te va a avisar primero de que estás de alguna forma dentro del supuesto de cancelación y nos da 10 días para subsanar. Así es. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que las empresas que sobre todo estén en posibilidades de visualizar la implementación de un programa de esta naturaleza de operador económico autorizado y que realmente tengan el interés genuino de cumplir con todas las obligaciones y estándares de seguridad que conlleva, sería muy bueno que lo valoren, sobre todo no solamente para tener esos beneficios de que no puedan ser susceptibles de que los den de baja de forma repentina o abrupta del padrón de importadores, sino también, sobre todo ahorita con los cambios que hubo el 24 de julio pasado, estén en posibilidades que si cuentan con el programa de operador económico autorizado, puedan y estén en posibilidades de continuar con los beneficios que anteriormente tenían las empresas certificadas con este tipo de programa de la certificación IMETS, que ya les quitaron muchos de los beneficios, pero si eres una empresa con operador económico autorizado, puedes continuar con los beneficios que anteriormente se tenía. Entonces, yo creo que es una alternativa importante, no es para todas las empresas. Cada una de las empresas tiene que hacer un análisis exhaustivo de lo que conlleva, las responsabilidades, la inversión que hay que hacer, etcétera, para realmente visualizar si están en posibilidades de que sea una alternativa que se pueda materializar a implementar dentro de las organizaciones. Nosotros en COMSE, a raíz de justamente de estas modificaciones de las causales y bueno, de la baja de beneficios a las empresas certificadas IMETS, sí se han acercado ya muchas empresas con nosotros para apoyarlas en la implementación para la obtención precisamente del programa operador económico autorizado.
y justamente va encaminado a ello, ¿no? A que sea una herramienta, un instrumento de apoyo para evitar precisamente situaciones, en este caso, hablando del padrón de importadores, que puedan darlos de baja de forma abrupta en cuanto al padrón de importadores. Bueno, esas prácticamente son las preguntas que por ahí nos hizo el auditorio. No sé si tengas por ahí algo que agregar, Fernando. No, pues simplemente felicitarlos porque ha sido una exposición muy clara, muy detallada de Bárbara sobre y dando recomendaciones además, y después complementada con algunos comentarios y preguntas de las personas que nos hicieron el favor de conectarse. Entonces me parece que quedó muy claro el tema y que bueno, que es un tema que sí, como mencionan, hay que tenerlo al día para no tener la sorpresa de que un día nos diga nuestro agente aduanal que no puede realizar la importación. Entonces, para evitar esto, hay que hacer todo lo que ustedes ya comentaron. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Bárbara. Un placer que hayas compartido con nosotros todo ese expertise y experiencia en este tema pues tan apasionante, ¿no? A la vez, ¿no? ¿Algún otro comentario, conclusión que nos quieras hacer, Bárbara? Adelante. Pues no, sí, la persona que preguntó lo de los socios, déjenme, voy a revisar en la miscelánea y si encuentro, yo no se lo paso a Pati para que se lo haga llegar, disculpen, pero prefiero no decir mentiras, No, claro, revisarlo. por Y pues supuesto. muchas gracias por la invitación, un honor estar con ustedes, espero les haya sido útil. No, muchísimas gracias, Bárbara. Fue una presentación extraordinaria. Hay muchas felicitaciones también que te las hago extensivas aquí de nuestro auditorio. Muchas gracias también a todos los asistentes que hicieron el honor de acompañarnos en esta charla, que fue yo creo que muy útil, sobre todo para darles elementos y herramientas con la exposición excelente que hizo Bárbara respecto a las diferentes recomendaciones que habrá que tenerse a bien, sobre todo para evitar caer en una situación de una suspensión del padrón de importadores. Muchas gracias a todos, que tengan buen día, que Dios los bendiga y hasta la próxima. Hasta luego, gracias.